Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros como todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerden que también vía streaming nos puede sintonizar en www.unife.mx y ahí nos puede ver en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, para seguir todos los contenidos de economía, finanzas y negocios que hacemos todos los días para usted. Y precisamente, esta semana comenzó con un tema, digamos, polémico en cuanto a los dichos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que va a presentar una iniciativa para desaparecer organismos autónomos, de los cuales hemos hecho referencia a la importancia que tienen precisamente para el buen actuar, el buen funcionamiento de la economía. Y precisamente para platicar sobre este tema, agradezco la comunicación con Natalia Campos. Ella es coordinadora de Administración Pública en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola Carlos, muy buenas tardes, un gusto estar contigo esta tarde. Gracias, Natalia. Oye, decía, sin duda, levantó mucha polémica esto que dijo al iniciar la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayúdanos a entender, como coordinadora de Administración Pública, Natalia, lo que son los organismos autónomos y también lo importante que son para el buen funcionamiento, no solo de lo económico, sino también lo social y la cuestión de los derechos de las personas. Por favor, Natalia. Sí, claro. Los órganos autónomos tienen un papel fundamental en la democracia. Son instituciones con cierta autonomía, dependiendo de cada uno, autonomía técnica, de gestión, autonomía presupuestal, y también tienen unas funciones específicas para lo cual cuentan con una especialización técnica. Es decir, son instituciones que no dependen de ninguno de los tres poderes que se constituyen. Algunas personas lo entienden como un cuarto poder y realizan una acción de contrapeso a los demás poderes públicos por su condición, y realizan ciertas acciones específicas como organizar elecciones, mantener la estabilidad macroeconómica, realizar mediciones y encuestas para conocer las condiciones de las y los mexicanos. Entonces, dependiendo de la acción que tenga cada uno, realizan ciertas actividades para las cuales requieren una expertise o una especialización. Uh-huh. Ahora, se dice que son contrapesos del poder, porque precisamente a veces, y eso no podemos también negarlo, que a veces desde el poder y desde sus distintos órdenes, hay abusos, hay excesos y entonces necesitan contrapesos. Esto es lo que representan los organismos autónomos. ¿Cómo funcionan como mecanismo de contrapeso del poder aquí en nuestro país, Natalia? Mira, concretamente realizan un efecto, unas acciones de contrapeso y de rendición de cuentas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información garantiza que se publique la información que es obligación de transparencia de las instituciones públicas, por ejemplo. En otros casos, proveen evidencia para que la toma de decisiones justamente no sea discrecional o no sea unilateral por parte del Ejecutivo, por ejemplo, por parte del presidente. Entonces, realizan acciones también de regulación a la economía, de verificación de procesos electorales, que no podría hacer el Ejecutivo porque habría un conflicto de interés, o no podría hacer otros poderes porque justamente entrarían en contradicción con lo que cada uno de los demás poderes realiza. Entonces, ejercen un contrapeso como proveedores de evidencia para la toma de decisiones y también impulsando la rendición de cuentas del Ejecutivo y de las demás instituciones públicas. Uh-huh. Y es que en estos días, precisamente a raíz de lo que dijo el presidente, han estado en el ojo de huracán básicamente tres organismos autónomos, el INAI, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a hablar un poco, Natalia, sobre el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿Qué representa como organismo del Estado mexicano el INAI y por qué habrá que considerar como preocupante su posible desaparición a partir de lo que dijo el presidente? Sí, el INAI realiza una labor fundamental para la democracia porque garantiza el derecho que tenemos las y los ciudadanos a conocer qué hacen las instituciones públicas. Al final existen ciertas obligaciones de transparencia que consisten en dar a conocer documentos, decisiones presupuestales, decisiones de política pública, para lo cual el INAI constituye, un garante. Exige que estas instituciones den o cumplan estas obligaciones para los ciudadanos a través de la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es este instrumento que gestiona el INAI a través del cual las instituciones abren su información al público. Y también la protección de datos personales, que es una acción fundamental para que los datos que las personas, los ciudadanos, tienen a disposición de las
instituciones o dan a conocer sus datos personales no sean mal utilizados o utilizados para fines que la ciudadanía no autoriza. Entonces, en términos generales, garantiza este acceso efectivo a la información a la cual todos debemos tener acceso para ejercer una función de veeduría o de monitoreo de las decisiones públicas, y también protege los datos personales de la ciudadanía. Ahora, aquí, Natalia, llama la atención que un gobierno que presume ser transparente, que presume combatir la corrupción, pues que precisamente pretenda desaparecer este organismo que busca la transparencia, el acceso a la información pública, es decir, la verdad. Sin duda, esto llama la atención, específicamente en el caso del INAI, ¿no, Natalia? Sí, ha sido una constante en la narrativa presidencial atacar al INAI y decir que es un organismo que no funciona para nada, que resulta costoso, lo cual no tiene eco en la realidad. Los organismos autónomos, por ejemplo, en 2023 constituye su presupuesto solo 0.7% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, no son organismos que le cuesten a la ciudadanía, como ha dicho el presidente, más allá de sus beneficios, sino en este balance costo-beneficio, pues son muchos más los beneficios para la ciudadanía. Pero además, como bien lo dices, en un gobierno en el cual la lucha contra la corrupción fue una bandera de campaña y una bandera en la narrativa constante en las conferencias matutinas, sorprende que se cuestione tanto la labor de este instituto, que es además un garante, porque el INAI no publica la información, ya que es obligación de cada sujeto obligado, de cada institución pública, pero sí hace una labor de garantizar o velar porque las instituciones lo publiquen. Ahora, ninguna institución es perfecta, claramente cada uno de estos organismos autónomos puede tener áreas de oportunidad y son perfectibles, pero la decisión de desaparecerlos o de atacarlos constantemente a través de su presupuesto, de los nombramientos, cabe mencionar que en el INAI, por ejemplo, no se han hecho los nombramientos pendientes de comisionados y comisionadas, y hay 4 de 7 personas que deberían ocupar el pleno. Entonces, estos ataques a los órganos autónomos pueden leerse más como un afán de concentrar el poder o un afán de desaparecer la incomodidad que constituye para el presidente la existencia de estos organismos. Así es. Ahora vamos a referirnos, Natalia, ¿te parece?, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es, para qué sirve y también por qué sería, digamos, preocupante su desaparición? Mira, el IFT, el Instituto Federal de Comunicaciones, realiza una labor de regulación, de ver que las empresas que prestan este tipo de servicios, que son muy importantes cada vez más en los tiempos en los que existimos, cumplan las condiciones o se ajusten a las normas vigentes para el beneficio al final de los consumidores finales, que somos todos quienes tenemos acceso a este tipo de servicios, y además las empresas. Es importante porque al final constituye una labor de regulación indispensable para la industria, para garantizar que se respeten los precios, las condiciones de garantía y calidad en el servicio, pero además en contextos como el Tratado del TEMEC, que exigen la existencia de este tipo de organismos para vigilar la calidad del servicio que proveen las empresas, pues es fundamental. Al final, si dejan de existir estos organismos como el IFT o COFECE, se constituiría pues una falta a los compromisos pactados en el TEMEC. Así es. Y ahora, enfocándonos al tema, pues 100% económico, de lo que tiene que ver con la competencia, Natalia, viene pues o ya está para muchos este fenómeno de la relocalización, el nearshoring, y bueno, lo que necesitamos es certeza jurídica, clima para hacer negocios, que se den las condiciones para la competencia, y para eso está la COFECE, la Comisión Federal de Competencia. Por favor, ayúdanos a entender cómo funciona este organismo y también en dónde radica su importancia en la actividad, sobre todo económica, en nuestro país. Claro que sí, la COFECE hace una labor de garantizar o de verificar que no se constituyan prácticas monopólicas, es decir, que se garanticen las condiciones para la libre competencia de las empresas en los mercados, la libre concurrencia, y esto es importante porque al final tiene efectos en los precios de los consumidores. Cuando existe más competencia, cuando no existen barreras para la participación de las empresas, es más factible que hayan mejores precios y mejor calidad de los servicios ofrecidos, y por lo tanto se genera un bienestar para la ciudadanía en general. La COFECE hace esta labor de verificar que no se constituyan prácticas monopólicas, que no hayan monopolios que afecten los precios para los ciudadanos, pero además, al igual que IFT, tiene importancia para el cumplimiento de los compromisos pactados en el TEMEC, que exigen que exista una autoridad que garantice la libre competencia y que también sea un organismo independiente del Ejecutivo.
Oye, Natalia, y por eso que nos comentas, entonces, por ejemplo, en el escenario de que pudieran desaparecer estos organismos, también pudiera generar un problema en términos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Es decir, está en este tratado que existan estos organismos y podría generarse un conflicto, otro más, con Estados Unidos y con Canadá. Sí, está establecido en los acuerdos que existan estos organismos y que además de garantizar su existencia, se garantice su independencia. Como lo mencionabas, es importante en un contexto en el cual vemos la relocalización de estas cadenas productivas que exista certeza jurídica para los inversionistas. Cuando hay estas señales de incertidumbre en las instituciones, en los contrapesos institucionales, creo que podría llegar a afectar estos incentivos para las empresas de relocalizar sus cadenas productivas y por ende de generar pues inversión y por lo tanto competitividad. Para el IMCO, que estudia justamente el nivel de competitividad de los estados, de los municipios, de las grandes ciudades, es uno de los indicadores que se mide: el Estado de Derecho, la garantía, la certeza jurídica, la solidez de las instituciones. Y en este caso, cuando se trata de organismos autónomos tan importantes que además no nacieron en el vacío porque son producto de demandas ciudadanas, de luchas democráticas, de la consolidación del sistema democrático en México, pues esto sin duda manda una señal negativa para los inversionistas y también para la ciudadanía en general. Sí, y es que bien lo comentas, Natalia, si recordamos los que hemos estado involucrados con las noticias desde hace algunos años, la lucha para tener el INAI, la lucha para tener la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es decir, no es algo que se creó de un momento a otro, fue una verdadera lucha de la sociedad y ahora se quiere desaparecer. Ahora, y de acuerdo con tu experiencia y tus análisis, Natalia, ¿qué tan viable es que esto ocurra? Es decir, que de verdad, además, tiene que tocar el plano legislativo, el plano constitucional. Es decir, ¿qué tan viable es que de verdad esta propuesta, esta iniciativa que va a mandar el presidente, pues se lleve a cabo y desaparezcan estos órganos? Bueno, en el escenario legislativo actual es poco probable, no es factible, dado que se necesitan las mayorías que el presidente en este momento no tiene en el Congreso. Ahora es importante reflexionar que ha sido una narrativa constante desde casi el inicio del sexenio. Y aunque no se llegue a materializar como el mismo presidente lo dijo, tal vez no sea factible llegar a hacer estas reformas constitucionales que se exigen para desaparecer estos órganos autónomos. Al final, si hay un efecto negativo en la reputación de estas instituciones, en la legitimidad, en la imagen que pueda tener la ciudadanía por el efecto que es la comunicación presidencial desde las conferencias matutinas y la importancia del discurso presidencial en la opinión pública, aunque no se materialice, creo que ya hay un daño reputacional de estos órganos, un daño a su legitimidad que al final pues afecta el papel que juegan en el sistema democrático, en el escenario democrático. Y es que además podría no pasar, porque el mismo presidente lo estaría considerando, que no se lleva a cabo, que no se apruebe su desaparición, pero también se les puede presionar de otra forma, por ejemplo en materia presupuestal, y de hecho lo vimos para el presupuesto de 2024, se castiga a órganos autónomos, y entonces podemos decir, existen, ahí están los organismos autónomos, pero no tienen dinero, y entonces después pues se les va a culpar. ¿Ven cómo no funciona? Porque no tienen presupuesto, y es otra forma de presionarlo. ¿Se considera esto dentro de los análisis que se hacen de la administración pública, Natalia? Sí, así es. El presupuesto ha sido otra forma de presionar el funcionamiento de los organismos autónomos o de tratar de debilitarlos. Por ejemplo, el INAI recibirá en 2024 71 millones menos de lo que estaba presupuestado inicialmente, de lo que el INAI solicitaba y que quedó establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, y así sucedió con otros órganos autónomos. Al final, por supuesto que estas instituciones, como todas, necesitan de recursos humanos, presupuestarios, técnicos y tecnológicos suficientes para cumplir su función, y cuando no sucede eso, como bien lo dices, puede culparse en los resultados o en la eficacia a las instituciones cuando no recibieron el presupuesto necesario. Ahora también el tema de los nombramientos ha sido otro mecanismo a través del cual se ha debilitado estos institutos, por ejemplo, los nombramientos de COFECE que se tardaron un tiempo, y también sin el pleno constituido, que son los órganos de decisión de estos institutos, al final se afecta su toma de decisiones.
Ahora, por último, Natalia, y de acuerdo a tu experiencia también y los análisis que hacen allá en el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿este tipo de organismos existen en el mundo? Es decir, hay países, no sé si más desarrollados, con mayor niveles de crecimiento, porque también se puede tomar como que están en México y por eso representan un gasto oneroso. Pero, ¿qué pasa en el mundo? Porque a veces parece que vamos en sentido contrario y la desaparición de estos organismos pues sería ir en sentido contrario porque en el mundo pues sí están presentes este tipo de organismos, ¿no? Sí, totalmente. En los países de mayores ingresos, en los países que se caracterizan por estar en los altos puntajes en mediciones de democracia o de Estado de Derecho, sin duda existen estos órganos regulatorios con sus variaciones específicas de cada país, pero que tienen esta característica de tener autonomía de gestión, autonomía técnica y autonomía presupuestal que les garantiza poder funcionar con independencia para cumplir justamente estas funciones específicas que se les asignan. Por supuesto que perder estos órganos sería un retroceso democrático para México, pero además un rezago a nivel internacional, dado que tanto países de Latinoamérica que pueden considerarse más afines a México, como Brasil, por ejemplo, tienen estos órganos autónomos, como otros países que son punteros en muchas cosas, como los países nórdicos y países europeos, como Francia e Italia. Y bueno, por último, y bueno, pues el análisis que hacen en el Instituto Mexicano para la Competitividad y redondeando este tema, Natalia, es decir, ¿cómo repercutiría? México, ¿cómo se encuentra en los rankings de competitividad a nivel mundial? Vamos, ranking a nivel general. Y en todo caso, ¿esto cómo repercutiría, para bien o para mal, digamos, en los resultados que tú nos puedes dar? Sí, en mediciones, por ejemplo, de calidad democrática o en mediciones de Estado de Derecho, México se encuentra muy rezagado, siempre en los últimos lugares de América Latina, por ejemplo, más cercano a otros países que tienen mayor rezago como Nicaragua, como El Salvador. En mediciones, por ejemplo, de percepción de la corrupción, también se ubica en los últimos lugares. En otro tipo de mediciones como las pruebas PISA, que recientemente salieron, vemos también un rezago educativo. Entonces, con todos estos desafíos y en este contexto, sería un rezago aún mayor perder estos órganos autónomos que al final cumplen una función, como he mencionado, fundamental técnica, pero además de contrapeso, de conocer información vital como de obras públicas, por ejemplo, toda la labor que está haciendo la Sedena de construcción. Sabríamos mucho menos si no existiera el INAI, por ejemplo, que ha hecho presión desde su trinchera para que conozcamos los ciudadanos esta información. Entonces, dados todos estos desafíos, perder estos órganos autónomos o quedar rezagados en este sentido democrático afectaría la competitividad de México en general, y en un contexto como el del nearshoring, pues traería mayores efectos negativos. Sin duda, y hace referencia precisamente a la prueba PISA que se dio a conocer la semana pasada y que preocupa porque pues es el futuro en cuanto a la productividad, el crecimiento y el desarrollo, pero si vemos también la parte de la competencia económica, pues necesitamos organismos fuertes como la COFESE. En el caso de las telecomunicaciones, si vemos la fuerza, el tamaño de las empresas que participan en este sector, necesitan un órgano autónomo regulador. Y bueno, ¿qué decir del INAI? Porque además, como mencionabas hace un momento, Natalia, pues sí, se dice que hay transparencia, se habla en el discurso político, en las mañaneras, pero también cuánta información ha sido reservada. Entonces, de las mismas obras que se han realizado en esta administración, quiere decir que no hay transparencia y todavía se quiere desaparecer al organismo que la promueve y que la fomenta. Entonces, bueno, esto sería un gran problema. Pues daremos seguimiento. Además, en el INCO también ustedes continúan siempre con estos análisis y bueno, estaremos platicando seguramente más adelante porque este tema va a dar mucho de qué hablar hacia adelante. Gracias, Natalia, que tengas muy buena tarde. Con mucho gusto, Carlos, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias a Natalia Campos. Ella es coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Y este es todo un tema y un tema que puso precisamente sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de esta semana. Vámonos un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. No se vaya.